Miren, el título, si puede tener un título esta palabra, se llama Conectados a la fuente. Miren, voy a pasar directo a leer la palabra para que comencemos. Esto está en el libro de Hechos. Uy, no lo puse, pero está en el libro de Hechos. Creo que está en el capítulo, no me acuerdo si es 5 o 6 por ahí, pero es cuando, o capaz que el 7, es cuando los apóstoles ya están haciendo el ministerio y están con mucho trabajo, se está convirtiendo a mucha gente, y hay una queja, y aquí voy a leer. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ya? Entonces, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, aquí ellos están, como les decía, en una etapa en que el ministerio de los 12 apóstoles, porque los 12 estuvieron en la misma situación, ninguno, a pesar de que Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y también le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, Pedro no se puso por sobre sus hermanos, sino que Pedro se puso al mismo nivel de los 12, y ellos eran los que tomaban las decisiones respecto a lo que pasaba en la iglesia. Y después con otros ancianos también, según lo que relata el libro de los Hechos. Y aquí sucede que el ministerio empieza a crecer con la multiplicación de los 3.000, más otras personas, se empiezan a sumar mucha gente, y obviamente cuando empieza a haber una gran multiplicación, también empieza la murmuración. Cuando alguien ejerce un ministerio, la multiplicación, el hacer el ejercicio también trae la murmuración, pero la murmuración en este caso sucede porque había algo establecido en la palabra que había que preocuparse de las viudas, ¿ya? De hecho, había que preocuparse del extranjero, de la viuda y del huérfano. Es lo que decía, lo que dice la ley. Entonces, por eso que dice que los griegos murmuran contra los hebreos, como diciendo, no está establecido en tu ley que hay que preocuparse de la viuda, del extranjero y del huérfano. Entonces estaban diciendo, oye, yo veo un poco desatendida en la distribución diaria, o sea, no están recibiendo ciertos alimentos, ciertas cosas las viudas. Entonces, los 12 convocan la multitud de discípulos, o sea, no solo a las personas que escuchan el mensaje, sino que a los que habían tomado una decisión de seguir a Jesús, que seguramente ya habían sido bautizados, porque cuando se convierten los 3.000, Pedro le dice que lo que tienen que hacer es arrepentirse, creer en Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, uno puede asumir de que cuando le están hablando a estas personas, eran personas comprometidas, bautizadas, y que estaban ahí apoyando firmemente el ministerio que Dios le había dado a los apóstoles. Entonces, pero ellos toman una decisión frente a toda esta gran situación que dice, y esto es lo que dice, esto es a la conclusión que llegan, dice, mira, veo que hay mucha necesidad, veo que hay muchas cosas por hacer, es cierto que al parecer las viudas no están siendo atendidas, es cierto que a lo mejor estamos descuidando ciertas cosas, pero no es justo, o sea, no es lo que tenemos que hacer, no conviene que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y aquí ellos empiezan, dicen algo importante, y por eso que la marqué en amarillo, porque dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, generalmente, haciendo el ministerio, o porque estamos en algunas situaciones cotidianas, no voy a decir
solamente las del trabajo y las que hacemos, que todos ustedes trabajan, y si no trabajan en un trabajo remunerado, trabajan de distintas otras maneras, y paralelamente trabajan para la obra del Señor. Tienen una jornada, otra, o también los que se quedan en casa. Hay muchos quehaceres que tener en la casa, en la crianza de los niños, pero ellos se están refiriendo derechamente a los quehaceres, a las labores del ministerio, a cuando yo estoy yendo a predicar a un lugar, cuando estoy yendo a echar fuera demonios, cuando estoy haciendo cosas, o sea, estoy haciendo muchas cosas. Y entre estas cosas, bueno, también estaba la distribución diaria porque era la coinonía, porque cuando yo hago algo, no solamente que echo fuera el demonio y me vengo, seguramente me quedo tomando once o me quedo compartiendo porque está bien si me tengo que quedar compartiendo. Pero ya no daban abasto a la situación que estaba sucediendo porque la multiplicación era mucha. Entonces ellos dicen, nosotros, si tenemos que dejar algo, yo prefiero no servir las mesas. Y alguien diría, pero ¿cómo voy a dejar de servir las mesas? O sea, si tú eres un siervo. Claro, lo que pasa es que como el día tiene 24 horas, y a veces el hecho de que tengamos labores diarias ya nos quita un tiempo, no tenemos tanto tiempo para hacer tantas cosas en el día, porque tenemos horas para la crianza de los niños, horas para los quehaceres del hogar, también tenemos otro tiempo para nuestros quehaceres laborales o lo que hagamos, y nos queda un tiempo para el ministerio, y dentro de ese tiempo el ministerio, no todo lo podemos dedicar a andar moviéndonos por todas partes, porque no logramos tener quietud y no nos conectamos nunca a la fuente. Entonces, por eso que él dice a los apóstoles, no es justo y no conviene para este ministerio, no conviene que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, es mejor que otras personas que no tienen a cargo el ministerio se encarguen de servir las mesas. Entonces aquí los apóstoles nos están enseñando algo hermoso y algo tremendo, que ustedes que tienen asignado ministerio, ustedes que tienen asignado discípulos, ustedes que Dios les ha asignado, no importa si tienen 1, 2, 3, 5, o están pensando en discípulos, o todavía no han levantado totalmente varios discípulos, pero aquí los apóstoles están mostrando un orden de, ¿cómo se llama esto? Iba a decir prerelación, pero no es como de, cuando yo tengo el orden jerárquico, se me olvidó la palabra, amor, el orden. Realidades, claro, de lo más importante, gracias Andrés, como de órdenes de importancia. Yo tengo un orden de importancia porque no puedo hacer a veces todo. Y por eso que aquí los apóstoles agrega, dice, y nosotros persistiremos. O sea, nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, el apóstol Pedro y los demás apóstoles todos dicen, mira, nosotros podemos delegarlo todo. Podemos delegar que alguien vaya a echar fuera demonios, podemos delegar que vayan a predicar, podemos delegar que atiendan al huérfano, podemos delegar que atiendan a la viuda, podemos delegar quién prepara el desayuno mientras estamos en la misión, podemos delegarlo todo. Pero hay una cosa que no podemos delegar. No podemos delegar la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben, habiendo estado todo el ministerio de Jesús, ellos saben que ese era el sustento de Jesús, porque Jesús se levantaba muy de mañana a orar. Jesús tenía una agenda muy apretada. Él tuvo que hacer la predicación en Israel, mostrar el evangelio del reino, ir a todo el lugar, y no hacía nada que el Padre no le dijera. Ahora, ¿cómo el Padre le hablaba? Le hablaba porque Jesús estaba en oración. Y alguien diría, ¿y a qué hora leía la palabra? Bueno, Jesús estudió la palabra desde los, no sé desde qué edad, pero a los 13 años le mostró a los eruditos del templo la capacidad que él tenía de desarrollo y de la palabra. Y cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos de todo, él manejaba completamente la palabra, manejaba a los profetas, todo. Entonces, obviamente que cuando él ya estaba en su ministerio, él hacía la palabra viva. De hecho, él es la palabra, por supuesto, si yo eso también todo lo sabemos, pero los apóstoles, sabiendo de Jesús, él dice, no podemos descuidar la palabra, ni tampoco la oración, porque si descuidamos estas dos cosas, todo esto se va a derrumbar, porque lo vamos a tener cimentado sobre nuestras fuerzas, lo vamos a tener cimentado sobre la parte humana,
sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos, sobre lo que opinamos, sobre las circunstancias. A veces nosotros pensamos que esta circunstancia tan adversa como la pandemia y que pronto hay una crisis económica, y yo les aseguro que todavía no hemos visto nada porque estamos viendo la punta del iceberg en cuanto al tema económico, al tema mundial y los impactos, ni siquiera tenemos cómo medirlo, porque con todo los beneficios que se le están dando a las personas, todavía ni siquiera se ha podido medir cuánto es esto. Sin embargo, en esta época en que están los apóstoles y estaba Jesús, estaban sitiados por el Imperio Romano con todas las leyes que ellos tenían. Entonces ellos dicen esto, y en esto quiero entrar. Entonces, ¿por qué entraba yo en esta materia? Porque quiero que podamos cambiar el enfoque de la oración y de la palabra. Que Dios nos renueve la mente y que Dios nos ayude y nos fortalezca a cambiar el enfoque, que el Espíritu de Dios nos cambie el enfoque. ¿Por qué? ¿Por qué les digo cambiar el enfoque? Porque a veces nos pasa que el enfoque para la oración es pedir. Creemos que la oración es igual a pedir. Ahora, no significa que en la oración no pidamos, pero las personas dicen, ¿tú oraste? Sí. Pedí por esto, pedí por este, y no solo pedí por todas las personas. Entonces creemos que orar es pedir. Entonces, por eso que a veces no podemos estar más de 3 o 5 minutos, 10 minutos, hay algunos que lamentablemente les cuesta estar más de 5 o 10 minutos en oración. Pero es porque tampoco a veces sabemos orar. Porque creemos que orar es pedir. Entonces, obviamente que si yo me pongo a pedir y pido por mi trabajo, pido que me vaya bien esto, que me vaya bien esto otro, y pido para esto, y pido porque mañana me va a pasar esto, también me acordé que mañana hay un examen, que Pepito tiene otro examen, y que yo mañana tengo que rendir qué sé yo, no sé qué cosa, o estoy buscando un trabajo, o alguien tiene un problema de salud, y creo que entonces pedí. Entonces, de esa misma manera, hay algunos que dicen, no, yo a veces voy saliendo de la casa y cuando voy saliendo de la casa en el camino voy pidiendo o voy orando para tener un buen día. Y está bien, pero eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente para alguien que tiene un ministerio. No es suficiente para alguien que Dios le entregó. Por eso dice la palabra, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y los que estamos aquí, estamos dentro del grupo de los escogidos. Entonces tenemos que dar una milla más, tenemos que estar más allá. Entonces, y ese es el cambio de enfoque de la palabra, ¿cierto? O sea, de la oración, de no solo pedir, y de la palabra, es que también tenemos un mal enfoque porque estudiamos la palabra solo cuando tenemos que predicar o solo cuando nos toca dar un mensaje, ya sea que te invitan a predicar, que tienes una célula, que tiene esto, que tiene esto otro. O sea, el único objetivo para acercarme a la palabra es porque tengo que predicar. Incluso muchos dicen, no, que estoy estudiando porque mañana tengo que predicar. Hoy día estoy estudiando, estoy buscando una palabra porque en la tarde tengo que predicar. Pero yo recibo del Señor que tenemos que cambiar el enfoque, porque los apóstoles descubrieron al lado de Jesús que estas dos, que tanto la oración como la palabra, eran la fuente, eran la conexión a Dios. ¿Ya? Entonces, para esto o sea, la oración no es solo para pedir y la palabra no es para estudiarla solo porque tengo una célula, porque si no, por eso pasa que si tú ya no tienes más células o se te fueran todos tus discípulos, no podrían dejar de orar o no podrían no seguir estudiando la palabra. Por eso que alguien dice, no, pero es que no, hace tiempo no leo Biblia, o leer de un versículo, como sacar un pan de vida solamente. No, tenemos que crecer en eso, ¿ya? Entonces, ¿para qué la oración y la palabra? Es para mantenernos conectados con Dios, con su espíritu, con sus promesas. O sea, si yo no tuviera que predicar de aquí a un año más, eso no significa que no tengo que leer palabra, porque me mantiene conectado con las promesas de Dios, con la palabra de Dios que son sus promesas. Lámpara a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Entonces es como una fuente de poder y no podemos estar mucho tiempo desconectados,
Porque si estamos mucho tiempo desconectados a la fuente de poder, actuaremos como una persona común y corriente. Es como cuando una vez conversamos, que decía, cuando Dios revelaba que cuando decía, no, Pedro, no llames común a lo que yo he santificado. Cuando vino la conversión de Cornelio y bajó este lienzo con los cuadrúpedos y todo esto que no podía comer, dijo, y esta es la palabra que Dios le decía a Pedro, no llames común lo que yo he santificado. A eso me refiero aquí, que nosotros no somos personas comunes y corrientes, por cuanto el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Los profetas de Dios no eran personas comunes y los santos de Dios tampoco son personas comunes. No porque sean muy altos por sí mismos, no, es por cuanto el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos conectados a la fuente. Pero la manera de permanecer conectado a la fuente es con su Espíritu. Entonces, ¿por qué es necesario? Mira, quizás ustedes conocen estas palabras y no quiero tampoco alargarme mucho, pero Josué 1:8, ustedes la conocen, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Pero esto es lo tremendo, miren, quiero leer esta parte, esta. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero mira lo que dice el verso 17 de 2 Timoteo 3:16. Dice, a fin de que el hombre, ¿cierto? Hombre o mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es tremendo. ¿Para qué es la palabra? Para que estés preparado para toda buena obra. Amén. Preparado. ¿Qué significa preparado para toda buena obra? Que yo me nutro de Dios en mis tiempos de oración y en mis tiempos de palabra, y lo que pasa es que después, cuando me toca algo en el día, o me toca predicar, o me toca estar con alguien, dice, de la abundancia del corazón es lo que sale de nuestra boca. Y dice, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no es que yo esté preparado solamente para las células de las 8, o para la célula del jueves a las 7, o para la fiesta del domingo, o lo que fuera. Yo debo estar preparado todos los días, a cualquier hora, para predicarle a cualquier persona, para sacar un demonio en cualquier momento. Alguien me diría, si yo sé sacar los demonios, sí, pero lo que pasa es que si Jesús se preparaba todos los días, en la madrugada y en la noche, y Daniel era un hombre consagrado a Dios, que Dios le decía que era muy amado, y Daniel oraba en el imperio babilónico, trabajando para Nabucodonosor, que no creo que le decían las 44 horas semanales, oraba en la mañana, al almuerzo y en la noche. Él oraba porque sabía que mientras más estaba con Dios, más de Dios era. Amén. Y ahí se cumple la palabra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y después agrega, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en mi manera común, en mi manera terrenal, en mi manera de este cuerpo, de estos ojos, de esta vista y de esta mente, lo que ahora vivo como vive una persona común, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, vivo todo el día en la fe del Hijo de Dios, o sea, hasta en las cosas más comunes, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Cómo va a vivir Cristo en nosotros si las profecías no están dentro? Si la palabra no está dentro. ¿Cómo vamos a hablar con salmos si la palabra no está dentro? A veces nosotros tenemos una respuesta y decimos, pero es que nadie es perfecto. Bueno, yo le insto a aquellos que piensan eso, o aquella, o quien fuera, o si alguien tiene una duda al respecto, que en varias instancias, y aquí y en otras, el Señor dice, sé perfecto como yo soy perfecto. Y Jesús igual dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Ahora,
La perfección de Dios es totalmente distinta, pero nosotros vamos perfeccionándonos, dice la palabra, y alcanzando la estatura de un varón perfecto, porque nos vamos pareciendo a Jesús. Pero ¿cómo nos vamos a parecer a Jesús si más nos llenamos de las cosas del mundo? Y es natural, y es por eso que tenemos que, el mayor tiempo que podamos, estar en tener oración y palabra, y estudiar la palabra, porque no sé si todo es así, pero a mí por lo menos tengo 8 a 9 horas escribiendo de cosas del mundo, que si bien en mi trabajo no significa que es pecado, pero estoy escribiendo cosas que no son de utilidad para el reino de los cielos. De hecho, nada de lo que yo haga en mi trabajo, a menos que alguien se convierta, va a servir en el gobierno milenario, o va a servir en la eternidad, o me va a servir como un galardón para presentarme delante del cielo. Yo no le voy a decir, mira, señor, trabajé hora extra, hice un informe, me quedé hasta las 2 de la mañana y el informe quedó un chiche. Eso va a valer nada en la eternidad. Entonces, como eso vale nada, lo importante es que nosotros, el tiempo que tengamos, seamos buenos administradores, buenos mayordomos al tiempo, sabiendo que leer palabra y que orar al Señor es estar conectado con Él. No es que oro porque pido, no es que oro porque estoy mal, porque tengo que pedir, porque mi tía está mal, mi primo está mal, me pidió oración. No, oro porque necesito estar con Dios. Oro porque quiero estar conectado, oro porque quiero adorarle, oro porque necesito que estar con Dios un rato, necesito. Es como cuando alguien está muy enamorado de una persona y dice, es que necesito ver a esa persona, aunque sea un rato, escuchar su voz, llamarla por teléfono. Es lo mismo. Entonces, bueno, algunos tips, quizás no voy a poder pasar todo esto, pero miren, yo les sugiero y espero que lo puedan hacer. Estas son sugerencias en todo caso, que a veces nosotros, a la altura que estamos, de hombres y ministros de Dios, de mujeres, pastoras o pastores, no es bueno que estemos sacando solo panes de vida, ¿ya? Es muy básico, es muy mínimo. Nosotros deberíamos, porque la palabra dice, de día y de noche meditarás en ella, y meditar no es solo leer, a veces nos conformamos con leer. La palabra dice meditar es estudiar, es masticar, es que te entre en la cabeza para que te cambie la manera de pensar. Porque hay algunos que dicen, no, que no podemos pensar igual que hace un año, no podemos pensar igual que hace 2 años, no podemos pensar igual menos que antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, no podemos pensar igual. Hay hombres y mujeres que han muerto para que esta palabra esté en nuestras manos. Antiguamente se compraba de a un libro y solo las personas ricas lo tenían. Había que ir a escuchar a una sinagoga para que te hablaran. Por eso que los apóstoles no eran muy escueleados, y si no es porque Jesús, los 40 días que resucitó, le habla de los profetas, de los salmos, y de todo esto no hubiesen tenido una capacidad tan alta para después predicar el evangelio del reino como lo muestra el libro de los Hechos. Entonces, leer un libro, no sé, da lo mismo el libro. Un libro me refiero, el libro de Mateo, el libro de Lucas, un libro, cada ¿cómo se llama? Cada parte de los escritos o un profeta son un libro. Entonces a eso me refiero con un libro. Un libro puede ser, este mes voy a estudiar Mateo. Y estúdielo, un capítulo y avanza otro capítulo, medítalo, escríbelo. A lo mejor no vamos a recibir todas las revelaciones y no vamos a detener harto tiempo ahí en Mateo, pero estudiar Mateo, después estudiar otro, ir estudiando por libros. Independiente si es algo que tengo que predicar en la célula, no pasa porque tenga que predicarlo en la célula, pasa porque me estoy llenando de la palabra de Dios, pasa porque me estoy llenando de sus promesas, pasa porque mi boca va a empezar a hablar, como dice la palabra, porque entonces tus pensamientos van a ser como los de, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque tu pensamiento cambia tu manera de pensar. Por eso que Jesús dice, no sé si Jesús, perdón, pero dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dijo que de nuestra boca salía, ¿cierto?, lo que estaba en nuestro interior. Dice que lo importante no era lo que entraba, sino lo que salía.
Entonces, si yo no me lleno de palabras, si yo no me lleno de Dios en la oración, es muy difícil que salga de mi boca palabras de fe. Es muy difícil que salgan, que no dejen de salir garabatos, que no dejen de salir gritería. La palabra dice, no, olvídense la gritería, esto y lo otro, que no tiene que ver con Dios. Ahora, ¿por qué a veces se mantienen? Porque estamos lejos de Dios. Mientras más lejos de Dios estamos, más mundanos nos ponemos. Lo que pasa es que el proceso es largo para llegar a caer a un pecado como adulterio y fornicación y todos esos pecados. El proceso es más largo, pero claramente cuando mi lenguaje empieza a cambiar es porque me estoy alejando de Dios. Es porque mis tiempos de oración están siendo muy débiles. Es porque mis tiempos de la palabra son... ¿ah? O los intereses empiezan a Claro, cambiar. los intereses empiezan a cambiar, las decisiones cambian. Ahora, pueden escuchar prédicas, no sé, alguien que les guste. Y respecto a la oración, bueno, qué mejor que la oración del Padre Nuestro. Ahora pueden orar de muchas maneras. Les voy a, por efecto del tiempo, chicos, voy a avanzar porque... No. Sí. Bueno, miren, ¿qué dice acá Mateo 6? Dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, dice, para ser visto por los hombres. Entonces, al principio parte, ¿cómo no orar? Yo sé que nadie de nosotros tiene ese afán, pero solamente dice, cuando ores, no ores para que la gente diga que oras. O que eres muy elocuente orando y que usas palabras muy rimbombantes. Es lo que está diciendo Jesús es, sí, orar desde ya tiene su recompensa. Por eso que Jesús dice, desde ya tiene su recompensa, porque toda oración desde ya tiene una recompensa, aunque no fueran lo todo sincera que fueran, siempre tiene una recompensa. ¿Ya? El buscar a Dios siempre tiene una recompensa. No hay nadie que buscando a Dios no lo encuentre o que Dios se resista a quien lo busca. ¿Ya? Y por eso que dice, más cuando tú ores, cerrada la puerta, ora en lo secreto y tu Padre te recompensa en público. Aquí igual lo que Jesús habla, y esto es importante, voy a aprovechar de tocarlo, que tiene que ver con la paciencia. Tiene que ver con la paciencia en la oración. Que oponer las cosas, de hecho, la oración muestra nuestro nivel de fe. Y de madurez. De madurez, gracias, mamá. De madurez y de fe en el sentido de confianza en Dios. Porque deberíamos preguntarnos, cuando nos pasa un problema, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Y esa primera reacción es importante, porque en la medida que vayamos madurando, si esa primera reacción cambia, es que vamos creciendo. Esa primera reacción va creciendo. Entonces, hay gente que siempre le dicen, uy, ni le contemos esto, porque si le contamos, no sé cómo va a reaccionar. No podrían hablar así de un cristiano, de un discípulo, o es como que alguien dijera, no le voy a contar a Moisés, porque no sé cómo reaccione Moisés, capaz que pida fuego y nos mate a todos. No, yo no me veo en la Biblia leyendo eso, o diciendo que no le contemos, no sé, a cualquier hombre o mujer de la palabra. Y alguien me diría, sí, pero es que esos hombres son distintos. Oye, la palabra dice que desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia. Y dijo Jesús también que Juan era el más grande de todos los del Antiguo Testamento, pero que todos nosotros, por cuanto tenemos el Espíritu Santo y habíamos nacido en este periodo en que se anunciaba el reino de los cielos, dice, el más pequeñito en este periodo, en el reino de los cielos, es más grande que Juan. Entonces nosotros, para el reino de Dios, por causa de que el Espíritu Santo está con todo su poder dentro de nosotros, somos más grandes que las otras personas, podemos hacer mayores cosas. Ahora, también se nos va a exigir mayores cosas en el cielo. Entonces, tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar y también no dedicar, como aquí dice, no os hagáis semejante a los gentiles, porque ellos dicen, piden y piden y piden, dice, y en cambio vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que le pidáis.
¿Qué quiere decir esto? Porque alguien diría, bueno, ¿le pido o no le pido? Bueno, pídele, pero lo que el Señor está diciendo acá, no pidas solo cosas terrenales. Si nuestra oración, y eso habla de nuestra comunión con Dios, habla de nosotros, porque si nosotros vamos a nuestra oración, desde ya tiene su recompensa, pero si la oración, lo único que fue que le pedimos fue que nos bendijera con comprar una casa, que bendijera que nuestro hijo tal cosa, que se sanara tal persona, y que pasara esto, y que pasara esto otro, y que mañana me fuera bien cuando fuera a ver el examen de orina, y que no sé qué cosa, puras cosas que se quedan aquí en la tierra. Entonces el Señor dice, o no sé, Busquen primeramente por eso el dice, reino. exacto, busquen primeramente el reino de Dios. Entonces el Señor dice, ¿y cuándo te vas a empezar a orar para que mi obra crezca? ¿Cuándo vas a empezar a orar para que pedirme, Señor, úsame, o Señor, multiplícame, Señor, enséñame a predicar, Señor, revélame tu palabra, Señor, quiero saber más de tu palabra para predicar a otros. Señor, cada vez que me pongo delante de la persona me pongo nervioso, por favor, ayúdame, porque quiero predicar tu palabra, pero transpiro, no sé qué hilvanar. Ayúdame, Señor. Sé que tu palabra dice que tú vas a poner en mi boca, pero me pongo tan nervioso que me pongo torpe. Señor dice, ¿cuándo me van a empezar a pedir las cosas que importan? A comportarse como un discípulo. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué tips les puedo decir? Que elijan un tiempo al día, que dentro de la oración adoren, declaren las promesas, den gratitud, pero por sobre todo esto, porque pedir, yo creo que el común de la gente sabe pedir, por eso que Jesús dio ese ejemplo, pero quiero volver a eso, a lo anterior, que lo importante de la oración y de la palabra es llenarnos de Dios. O sea, este es el objetivo, este es el gran objetivo. El objetivo es que te llenes de Dios. El objetivo es que andas con el tanque vacío y no digamos, oh, lo que pasa es que me falta un encuentro, no, lo que pasa es que me falta tal cosa. Sí, nos faltan muchas cosas y siempre es bueno que habitemos los hermanos en armonía, pero lo que te falta, lo que me falta a mí, y yo me doy cuenta cuando yo ando más irritable en la casa es porque me falta tiempo de oración. Una vez el pastor Enrique, me acuerdo que nos juntamos en Santiago y habían empezado a ver hartos sueños que mostraban cosas de mí, como tentaciones que iban a venir a mí, que al momento, que gracias a Dios no habían venido. Y el pastor Enrique, me acuerdo que, no sé, algo pasó y me dijo, estáis orando poco, me dijo. Me dijo, el problema es que estáis orando poco. Y yo quedé para adentro. Nunca pensé que me iban a decir, o sea, no porque ore mucho, sino que uno no se espera que le digan eso, o no se quiere ver confrontado con eso. Yo creo que esa es la verdad, es la dura realidad. A nadie le gusta que lo confronten con eso. Entonces a mí me confrontaron con eso y es verdad. Y me di cuenta y la verdad es que a lo mejor mis oraciones eran muy simples, eran muy superficiales, no tenían consistencia en cuanto a oraciones maduras, oraciones que fueran, claro, hay una etapa que es la oración que yo pido, que voy creciendo, que el Señor te transforma, que el Señor te sacó del lodo, que el Señor te sacó del estiércol. Sí, te bañó, te puso el anillo de oro, te puso la capa, ¿cierto? Como el hijo pródigo, pero de ahí para adelante tenés que ponerte a administrar, a trabajar, y tu boca tiene poder y tu forma de orar no puede ser la misma del principio. Entonces, ¿para qué un hombre de Dios o una mujer de Dios no se desenfoque? ¿Cierto? Tiene que estar fuerte en la oración, como decía aquí los apóstoles. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, si hay algo que le vamos a poner pino, o sea, si hay algo que le vamos a poner gana, si hay algo que vamos a estar atentos, persistente, vamos a hacer los esfuerzos, vamos a hacer todo lo que sea posible, va a ser en la oración y en la palabra. Todo el resto lo podemos delegar. Todo el resto podría yo delegarlo. Todo podría delegarlo. Pero hay una cosa que no puedo delegarla, dijeron los apóstoles, es la oración y el ministerio de la palabra. Porque si nosotros hacemos eso, esto se cae. Esto se va. Entonces, tu ministerio, tu pastoreo, tu célula,
tu familia y todo lo que está bajo nuestra cobertura depende en gran manera de nuestros tiempos de oración y del ministerio de la palabra. Porque pudiéramos ser malos para gestionar, malos para administrar, fomes para predicar. Sin embargo, la revelación, la unción y el poder suplirían todo eso. Y si estuviéramos errados en algo y estuviéramos orando, el Señor da un sueño, da una visión, muestra algo a alguien para decirnos que estamos muy errados. Y nosotros, como estamos con el Señor orando y buscando su palabra y queriendo hacer su voluntad, no atreveríamos a hacerlo porque sabríamos que es algo que estamos pidiendo. Entonces, mis amados, esto es lo que yo quiero que nos pongamos firmes, atentos. Sé que el día es corto. Sé, aquí puedo ver a Carla, ¿cierto? Con bebé. Tiene 1, 2, 3 niños y un adolescente. Sé que por ahí hay 4 niños. Sé que hay una embarazada. Entiendo, todos tenemos distintas situaciones. Pero, amados, si nosotros no profundizamos en esto, no va a pasar nada y nos vamos a enfriar y va a quedar un descalabro en nuestra vida, le va a afectar a nuestro esposo, le va a afectar a todos. Puedes ir, mira, puedes ir a predicar a todos los lugares, puedes hacer toda la célula los jueves, puedes hacer todo. Y sin embargo, después las personas se preguntan, ¿y por qué cayó ese siervo? ¿Y por qué cayó esa sierva? ¿Y por qué están peleando? ¿Y por qué se quieren divorciar? ¿Y por qué pasa esto? Por una sola cosa. Porque hicieron todo y descuidaron lo más importante, la oración y la palabra. Porque todo el resto se puede descuidar, menos eso. Y nosotros, por algún motivo, es lo único que descuidamos. En serio, es que los cristianos somos mandados a ser, somos flojos para orar y somos flojos para leer. No, que fome, no, que aburrido, no, que no me gusta, no, que da lata, no, que me da sueño. Le ponía en la tele, no le da sueño. Le decía, léete un capítulo, nada, que me da sueño. No, que a mí en el colegio nunca me gustó leer. No, que yo era malo para leer. Puras tonteras. Puras tonteras. Si no dice la palabra, las cosas viejas pasaron, entonces tenés que declarar que ahora eres bueno, po, que ahora vas a entender, que ahora se te va a revelar. No, es que yo cuando oro no me gusta porque me aburro. No, porque oro 10 minutos y no sé qué más orar. Bueno, quédate ahí a lo mejor. Sí, orar no es solo hablar, ¿ah? Por si acaso, orar puede ser meterse en un cuarto y adorar y después quedarse callado y que el Señor te hable. Eso también es orar. Es por el orar, no, y aquí voy a cerrar, es la necesidad de estar con Dios. Es solo eso, es la necesidad de estar con Dios. Es eso, es una necesidad. Es como si no estoy con Dios, me siento mal, no, siento que algo me faltó. Eso. Así que eso, chicos. Mili me dijo, dale nomás, y total, pásate en el rato, si total nos juntamos una vez al mes. Así que eso. Pero eso, chicos, de verdad, eso es mi mayor anhelo. Que esto va a fortalecer sus vidas, sus matrimonios, y cuando ustedes sientan, digan, no, que me siento un poco frío, no, danger, te falta oración y palabra, eso te falta. No te falta otra cosa, te falta oración y palabra, eso te falta. Incluso hay algunos que manejamos hasta los ayunos como amuleto, porque uno dice, oh, tengo que hacer esto, ya voy a ayunar, pero no ora. No es que tenga una comunión con Dios. Ese día es Jocumen nomás. Y está bien, el Señor responde. Si el Señor no ama, si el Señor responde, como dijo Jesús, desde ya tiene su recompensa. Claro, porque el ayuno tiene una recompensa, si eso es indiscutible. Pero el asunto es que el Señor quiere que estemos conectados con Él. Y les digo algo, se nota con nosotros, se nota en nuestra boca, se nota en nuestra manera de hablar, se nota. Dios me pudo haber puesto de pastor aquí, pero cuando yo no estoy lleno de la palabra de Dios o no tengo tiempo con Dios, ustedes lo van a notar, pero enseguida. Mi esposa lo nota al tiro, si yo no necesito decir que no oré por 2 días o que oré más corto. Yo no necesito decirle al resto, no, esta semana
como estuve agachado pega, oré poco. No, el Mate se da cuenta, Victoria se da cuenta, y mi esposa, todos se dan cuenta que oré poco esta semana. No tengo que andarles diciendo. Se nota. Se nota, me dicen por acá. No, que uno nota Sí. a todas las personas Sí. que están en eso. ¿Ya? Y asimismo, cuando usted ora y cuando estamos en conexión con Él, también se nota.